El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, nos habla de la siguiente forma, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu, de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Nosotros miramos, por ejemplo, que todos debemos de saber que todas las generaciones que nos han antecedido esperaban que el Señor regresara en cualquier momento, puesto que el día y la hora nadie lo sabe, si solamente Dios. Ahora, lo que sí debemos de saber nosotros es que la venida de Cristo es inminente. Cristo está a las puertas, nosotros lo podemos ver y lo hemos enseñado siempre. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ni aún los ángeles de los cielos se dan cuenta cuándo es el día y la hora, solamente Dios. Pero Dios a sus hijos, a su pueblo, le da señales. Y nosotros podemos mirar, por ejemplo, como siempre lo hemos manifestado en el libro de Daniel, capítulo 12, dice que cierra las palabras, sella las palabras hasta el tiempo del fin. Y nosotros miramos que esa palabra, como siempre lo hemos manifestado, esa palabra fue revelada en la década de los 80, en el 80. Dice que los unos correrán de aquí para allá, los hombres, los otros de allá para acá, y que la ciencia aumentará. Nosotros miramos cómo día a día la ciencia aumenta. Entonces, nosotros miramos que ya desde los primeros días de la iglesia, los apóstoles creían que ellos mismos no iban a morir, sino que el Señor mismo vendría, digamos, el rato de la iglesia vendría desde los primeros días de la iglesia. Los apóstoles, ellos decían que ellos mismos no iban a morir, sino que el Señor se los llevaría. Entonces, nosotros miramos que, como dice Dios en su palabra en el libro de Romanos 11:25, dice que en el instante que entre el último gentil a su redil, en ese momento se rompe ese freno y Cristo viene por la iglesia. Así lo dice de su palabra y escrito está en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 7, capítulo, dice la palabra en el capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice que está escrito porque hay poder. Entonces Dios nos muestra que allí que la venida de Cristo es inminente y nosotros tenemos todos que estar preparados, porque la palabra dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que la iglesia llegue toda a su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el instante que Cristo viene por la iglesia, se lleva el Espíritu de Dios y esto queda gobernado, como lo habíamos visto y siempre lo hemos visto y siempre lo hemos manifestado, a través de un gobierno totalmente satánico, como lo dice allí en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás. Bien, nosotros miramos todas estas cosas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Estar preparados. Estar preparados, ¿por qué? Porque la venida de Cristo es inminente. Nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque no sabemos en qué momento Cristo viene por la iglesia y se lleva toda esa iglesia. Y en el instante que lleve la iglesia, se llevará también al Espíritu Santo. Nosotros miramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 7 en adelante. Dice, nosotros lo miramos y lo vamos a leer, porque dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y eso lo estamos viendo a través de las redes sociales, a través de la prensa escrita, dice, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así lo dice Dios en su palabra, hermanos y hermanas. Ahora, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y lo estamos viendo nosotros, como esa cantidad, esa abominación, esa apostasía, esa herejía, todo lo que esto da esta vergüenza, lo que se predica a través de las redes sociales, de la prensa y escrita, y os engañarán a muchos. Así lo dice Dios en su palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 7 en adelante. Bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, les ha hablado un servidor en Cristo, Wilciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.